Todos diferenciamos el frío del calor, pero los termómetros nos dan la temperatura exacta. El concepto es sencillo. El calor hace que el líquido se expanda y suba por una columna de cristal que lleva acoplada una escala numérica. Una idea que se le ocurrió al italiano Galileo en 1593. Que parezca, estos termómetros centenarios todavía pueden medir la temperatura, pero las versiones modernas son más precisas. Para fabricarlos, colocan los tubos de cristal en un dispositivo giratorio. Mientras giran, los sopletes calientan la sección central del cristal hueco, mientras por debajo se bombea aire en su interior. Esto hace que se forme una ampolla en el cristal derretido. Se corta el tubo por la ampolla y se divide en dos piezas con aberturas de embudo. Un cilindro de cristal más corto se ancla a una mesa giratoria y se suspende uno de los tubos con boca de embudo sobre él. Los tubos giran al mismo tiempo mientras los sopletes los sueldan. El embudo asegura que no se cierre el tubo hueco al calentarlos. Otro soplete trabaja la sección inferior del cilindro. Sella el extremo y le da forma de bulbo. Para probar una muestra de lo que se ha producido, calientan el tubo entero. Esto genera un vacío, y cuando introducen el extremo abierto en cera líquida, el tubo la succiona como si fuera una pajita. Observando cómo sube el líquido, confirman que el termómetro se llena correctamente y que tiene las dimensiones adecuadas. A continuación, el tubo de cristal da vueltas en un dispositivo giratorio, mientras las llamas y el aire insuflado crean una ampolla más grande. De nuevo, parten el tubo por la ampolla. Esta ampolla crea unas aberturas que le permiten introducir un alambre estrecho y hueco a lo largo del tubo para unir las dos secciones. Las llamas derriten y sellan el cristal alrededor del alambre. Esta soldadura del cristal al metal sirve para fabricar un termómetro más flexible. Cristal y alambre se enfrían en una cinta transportadora. Después, se introducen en una bomba de vacío durante varias horas para extraer el aire del tubo. Esto hace que el azul suba, pero esta vez no es un test. La cera, que es una alternativa al mercurio y no es tóxica, se expandirá y contraerá con el cambio de temperatura. Se sumerge un extremo del termómetro en alcohol frío, que hace que el líquido azul se concentre en el extremo cerrado. Mientras los tubos giran, las llamas derriten y cierran el extremo superior. Por debajo, una pistola de calor hace que el líquido suba por el tubo y la presión del aire genera una burbuja en el extremo que acaba de ser cerrado. Esta burbuja será la cámara de expansión del termómetro. Se sumerge el termómetro en agua helada para calibrar el líquido azul a 0 grados centígrados. Se rellena el cristal por esa marca. Después, los termómetros se calientan a 93,3 grados centígrados de temperatura. El líquido azul asciende y se hace otra raya para marcarlo. Se alinean las dos rayas del termómetro con las marcas de una plantilla impresa. La distancia entre las dos marcas a menudo varía, así que al medirlo contra esta plantilla pueden clasificar el termómetro. Después, se selecciona la escala correspondiente a cada uno. Se instala la sección superior del termómetro en un soporte, que puede ser de metal o de plástico. Se selecciona la escala correspondiente, deslizándola entre el tubo de cristal y el soporte. Se enrosca parte del alambre alrededor de una junta y después se tapa. El bulbo sensor de este termómetro se usará para medir la temperatura dentro de tuberías industriales. Por eso se protege con una pieza metálica llamada cámara del bulbo. Se introduce una lámina de cristal en las guías del soporte. Y como toque final, una tapa de plástico. Ahora estos termómetros están listos para medir las subidas y bajadas de temperatura en los procesos industriales y sin duda estarán a la altura de nuestras expectativas.
A ver, chicos, ¿qué han observado en el video? A ver, pueden habilitar sus cámaras. Hay muchos que tienen sus cámaras apagadas. Por favor, enciéndelas. A ver, ¿qué cosa han observado en el video? ¿Cómo se hacen los termómetros? Bien, muy bien. Claro. El tema de hoy día es la temperatura, ¿no? ¿No es cierto? Ahí nos hemos quedado, ¿no? Para medir la temperatura, el instrumento es el termómetro. Los termómetros son diferentes tipos. Hay termómetros que se pueden utilizar para medir altas temperaturas, medianas temperaturas y bajas temperaturas. El más clásico que tengamos en nuestras casas es el termómetro de mercurio, que logra trabajar desde 32 grados hasta 42 grados de temperatura. Claro, eso sí, es exclusivamente para el cuerpo humano, ¿no? Porque cuando sobrepasa los 42 grados, el termómetro ya logra malograrse, ¿no? Entonces, hay termómetros que son mayores, que miden 60, pueden medir 100, puede medir hasta 1500 grados de temperatura. Pero ya son termómetros industriales, ¿no? Son termómetros industriales. Hay termómetros que trabajan a baja temperatura, que son escalas por debajo de los 0 grados Celsius, ¿no? Los termómetros hoy en día se han modernizado, ¿no? Porque lo que nosotros estamos ahorita en uso son los termómetros que se utilizan a través de una distancia determinada. Ustedes cuando van a un lugar, siempre les toman la temperatura por lo que viene a ser protocolo, ¿no? Del distanciamiento, el protocolo ante la pandemia. Ya utilizan los termómetros que son ya a distancia, sin necesidad de estar en contacto con el cuerpo humano. Entonces ya a esa distancia ya se controla el nivel de temperatura que puede tener las personas, ¿no? Entonces eso es cuando no se logra determinar la temperatura a mercurio, ¿no? Que antes utilizábamos. Ya hoy lo hacemos de una manera inmediata, ¿no? Inmediata. Bueno, aprovechando todo esto, ya vamos a ir lo que es nuestro tema, ¿no? Espero que hayan entendido el videíto que les he puesto, y vamos a ver lo que es la temperatura. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, profe. Ya, ese es el tema donde nos hemos quedado, ¿no? Ahí nos hemos quedado, la temperatura. Bueno, en sí, ¿qué cosa es la temperatura? Miren, yo les voy a hacer algo práctico. Hay dos formas de reconocer la temperatura. Primero, la intensidad de calor que pueda tener un cuerpo. Hay cuerpos calientes, hay cuerpos fríos, hay cuerpos temperados, pero cada cual tiene un valor de temperatura. Y ese valor de temperatura es lo que mide la cantidad o la intensidad de calor que tiene ese cuerpo, ¿no? El segundo concepto, la temperatura mide el grado del movimiento molecular que tiene ese cuerpo. Por ejemplo, yo tengo un recipiente con agua. El agua que cae en sus casas tiene un promedio de 20 grados aproximadamente. Digo promedio porque las temperaturas son variables.
De repente el agua ahí en el norte tiene diferente temperatura, quizás más alta que la temperatura de acá del departamento de Lima. Y esa temperatura del agua es todavía superior a la temperatura allá por la sierra, ¿no? Allá por la Puna, por ejemplo, las temperaturas son relativamente bajas. Entonces, ese tipo de temperaturas es un parámetro que se utiliza para medir el grado del movimiento molecular. ¿Por qué le digo así? Porque cuando el cuerpo se encuentra a una temperatura ambiente, por lo general hay movimiento. Como les dije, el agua. El agua, en su estado natural, es líquido. Entonces, hay movimiento de las moléculas. Por eso que se traduce a ser líquido. En cambio, si nosotros lo calentamos, quiere decir que le estamos aumentando en temperatura. O sea, le estamos incrementando más calor. Entonces, el agua, al recibir calor, las moléculas se comienzan a mover cada vez más y más y más se mueven la molécula. Tanto será así que una de ellas se mueve y se va al espacio, ¿no? Y esto se convierte en vapor. En cambio, cuando nosotros le quitamos el calor, o sea, al agua, al recipiente con agua, lo ponemos a nuestra refrigeradora, entonces esto con el tiempo se convierte en hielo, ¿no es cierto? En hielo. Pero ¿por qué en sí el hielo? Porque el agua, conforme va perdiendo la caloría, las moléculas se están cohesionando, o sea, se están atrayendo, pero lo hacen con una fuerza intermitente, lo hacen, de tal manera que el líquido se vuelve sólido y se vuelve hielo. Entonces, cuando la temperatura se encuentra por debajo de los 0 grados, ya este hielo se vuelve cada vez más, pero más, sus fuerzas moleculares son más atractivas, ¿no? Se atraen más. Y eso hace que el cuerpo se vuelva cada vez más sólido. Entonces, la temperatura también mide el grado del movimiento de las moléculas de un cuerpo. ¿Qué grado una molécula se está moviendo? ¿No? Eso es lo que representa, ¿ya? Así que la temperatura tiene el concepto, mide la intensidad que puede tener un cuerpo, no un calor determinado, y también mide el grado de movimiento molecular. Tenemos un instrumento que ya lo hemos visto en el video que mide la temperatura, y eso se llama, ¿cómo se llama? Termómetro. Termómetro. Entonces el termómetro tiene muchas escalas. Tenemos 4 tipos de escalas. Escalas de Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin. Pero dentro de ellas hay 2 grupos. Unas son las escalas relativas y la otra son las escalas absolutas. ¿Estamos? A ver, ¿por ahí alguna pregunta? Las escalas relativas, ¿qué son en sí? Bueno, son aquellas que toman como punto inicial el punto de fusión, como referencia el punto de fusión. Y no solamente eso, también el punto de ebullición. Ejemplo, cuando tomamos como referencia el agua. El agua llega al punto de fusión, o sea, al estado que se vuelva sólido, un valor que nosotros siempre nos familiarizamos con un valor de 0 grados. ¿Pero 0 grados qué? Celsius. O sea, quiere decir que Celsius se está considerando como una escala relativa para calcular el estado de fusión y también de ebullición, porque el agua comienza a hervir. Una vez que el agua hierve, es porque ha llegado a 100 grados Celsius, que son los puntos referenciales para considerar que nuestro líquido se está volviendo vapor. ¿Ya, chicos? Entonces, para declarar
que un cuerpo se mantenga en estado de fusión o ebullición, tomamos como referencia los grados Celsius o también los grados Fahrenheit, ¿ya? ¿Preguntas? A ver, por ahí preguntas. Pregunten. Todo entendido, profe. Todo claro. Pablo, a ver, Pablo. ¿Has entendido o no has entendido, Pablo? Pablo Santiago. ¿Está claro? Está callado, no dice nada. ¿Qué será? ¿Escuchará o no escuchará? A ver, escalas absolutas. ¿Qué se entiende por escalas absolutas? Aquí se toma como referencia el cero absoluto, ¿no? Este cero absoluto es lo que les indiqué anteriormente, es el que va a considerarse, ¿no? Y el punto donde las moléculas comienzan a moverse, ¿no? O sea, el movimiento molecular, lo que yo les expliqué. Eso, en este caso, consideramos las escalas absolutas Rankine y Kelvin, ¿ya? Rankine y Kelvin son las escalas absolutas y las relativas Celsius y Fahrenheit, ¿ya? Pero dentro de los 4 que ya he mencionado, el que más se utiliza según el sistema internacional y que nos dice que a nivel mundial tenemos que utilizarlos es el Kelvin, ¿ya? El Kelvin es un valor, perdón, es una escala que se utiliza según el sistema internacional. Cabe señalar que las temperaturas no en todo lugar se utiliza bajo una escala. Por ejemplo, acá en América Latina, ellos utilizan más el Celsius, pero también el Kelvin en proporciones menores, sobre todo cuando se utiliza en los procesos industriales. Ahí utilizan siempre el Kelvin. En Europa, en el Medio Oriente, ellos utilizan más el Kelvin, ¿no? El Kelvin, por ser una unidad de medida térmica, la más considerada por el sistema internacional. Chicos, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, Anuska, profe, ya entendí, pero más o menos, ya, a ver, ahí te voy a hacer preguntas. Profe, una pregunta. A ver, te escucho. En islas también usan A ver, repite, no te escucho bien. en las islas también utilizan el Kelvin o ¿En el dónde? Swiss. ¿En dónde? En las islas. Ah, ya. No, pues, por ejemplo, Hawái. Hawái, las Bermudas, los archipiélagos también, claro, ¿sí? Ellos también usan, claro. A ver, ¿con qué instrumento se mide la temperatura? Ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto en el videíto, ¿no? El videíto nos dice el termómetro, ¿no? Pero como le dije, hay otros tipos de termómetros, ¿no? Y cada uno mide escalas de temperatura. Por ejemplo, un termómetro industrial no lo voy a utilizar para medir la temperatura del cuerpo humano. No puedo utilizarlo. Primero porque no se puede. Y si así se pudiera, el movimiento de la sensibilidad del mercurio no se extiende demasiado y no se nota. Entonces, es exclusivamente para temperaturas extremadamente altas, ¿no? Y como le dije, esto es lo que se utiliza para medir las temperaturas, ¿ya? A ver, por acá, ¿ya? A ver, preguntas, otra más para continuar. No hay. A ver, vamos a hacer el libro. A ver, muchachos. A ver, según su libro. Kelvin. Completa.
Según el sistema internacional, la unidad de la temperatura es, a ver, ¿cuál es? Kelvin. 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 Es el Kelvin. Ah, ya, ahí está Cristian apoyando, Kelvin. 2. A la medida de la intensidad de calor se denomina, uy, papayita, ¿cómo se llama? Temperatura. Temperatura. Muy bien. 3. Completa. La temperatura es una propiedad Intensiva. intensiva, ¿no? ¿Por qué intensiva? Porque no depende de la masa. Por ejemplo, yo tengo un bloque de hielo que tiene 0 grados. Si yo lo trituro, cada pedacito también mide 0 grados. También, o sea, no ha cambiado, por más que lo haya triturado, pero su temperatura es la misma. Ya, o sea que no dependió de la masa, sino dependió, bueno, no dependió de la masa, pero a pesar que haya cambiado el tamaño de del cuerpo, pero su temperatura permanece constante. 4. El flujo de energía de un cuerpo caliente a un frío se denomina, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos frío, ¿no? Ahorita hace frío todavía, ¿no? Nuestras manos están heladas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a ver, nos imaginamos, tenemos una taza de agua caliente. Entonces, nosotros ponemos nuestras manos en la taza, nuestras manos frías en la taza caliente. ¿Qué sucede ahí? Sucede una transferencia de calor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, a ver, por aquí voy a hacer un dibujo, ya, aquí voy a hacer un dibujito. Yo tengo un cuerpo muy caliente, caliente, le ponemos 80 grados, se encuentra a 80 grados de temperatura, ¿no? Ahí tenemos un cuerpo caliente de 80 grados de temperatura. Pero lo ponemos en contacto con otro cuerpo que se encuentra a 2 grados. 2 grados de temperatura. ¿Quién está caliente y quién está frío? A ver, ¿quién me dice? El caliente es el de 80 y el frío es el de 2. Claro. Entonces este es frío y el de acá está caliente. ¿No es cierto? Quema. Ahí está. Si nosotros lo ponemos en contacto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si nosotros lo ponemos en contacto? Calor. En el contacto hay una transferencia de calor de la zona caliente hacia la zona fría, hasta llegar al equilibrio. Ahí está. Este es el calor. O sea, para que exista calor, para que exista diferencia, perdón, para que exista transferencia de calor, tiene que haber cuerpos en contacto de diferente temperatura, ¿no? El ejemplo que yo les puse, yo tengo mis manos frías, y lo pongo en algo caliente, yo siento como el flujo del calor va de la zona caliente hacia la zona fría, y mis manos comienzan a calentarse, ¿no? Entonces, eso se llama calor. Entonces, pues yo puedo decir que para que exista calor, tiene que haber una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor. Entonces, ¿a qué lo podemos denotar? Que para que exista flujo de energía, tiene que haber un flujo de calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Entonces, ¿cómo sería acá?
El flujo de energía de un cuerpo caliente a un cuerpo frío se domina. ¿Cómo se domina? A ver. ¿Qué sería? Transferencia de temperatura. No. ¿Cómo va a ser temperatura? Transferencia de calor. Calor nomás. Se domina calor. Nada más. Nada más. Calor. Ya, para que exista transferencia, de un cuerpo frío a un cuerpo, perdón, de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío, a eso se le llama calor. No se olviden, ¿ah? Vuelvo a preguntar más tarde. Listo, a las 5. Dice, él, en un espacio, mide la temperatura. A ver, ¿qué sería esto? Termómetro. Termómetro. Ya, apunten. Termómetro. Termómetro. 6. Los Celsius y los Fahrenheit, ¿pertenecen a escalas absolutas o relativas? Relativas. 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 Siete, relaciona. A ver, ustedes que son expertos, ¿a dónde pongo? Calor, ¿a dónde sería? A ver, ¿qué sería? Participen. Cristian está participando ahí con sus rayitos. A ver, Dayana, ¿dónde iría ranking? ¿Dónde iría? En 0 C. Ranking. ¿Seguro? ¿A dónde iría ranking? Absoluta. Absoluta. Bien. Ranking sería, o sea, 2 con la A. Entonces aquí le ponemos la A. Bien. El calor sería con la C, flujo de energía. Muy bien. La 3 con ebullición. Muy bien, sería la D. Y fusión, 0 grados, sería la B. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Apunten. Pasamos en la 8. A ver, seguimos relacionando. Ya, la 1 con quién? Relativo. Con relativo, profe.
Absoluto, muy bien. La 1 con la D. La 2 con la C. Muy bien, la temperatura e intensidad, pues. La 3 con la B, es absoluta. Kevin es absoluta, la B. Y la 4 con la A. ¿Ya? Bien, apunten. ¿Listo? Ahora seguimos. Indica con verdadero o falso. ¿La temperatura es una propiedad química? A ver, ¿qué dicen? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Ahí está. Bien, Cristian. Falso. Es físico. Porque cuando se mira temperatura, lo que se mueve es la sustancia que está dentro. Y eso se debe a que está dilatando por la alta sensibilidad que esa tiene al contacto con la temperatura. ¿Ya? Entonces, ahí se considera falso. B. ¿El agua se solidifica a 10 grados? A ver, ¿qué dicen? Falso. Falso también, pues, falso. Porque se solidifica a 0 grados centígrados. ¿Ya? A ver, por acá están participando. ¿Quién participa? Bien. Dice, ¿la temperatura es una propiedad aditiva? Falso. 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 No dicen nada de aditiva. Es una propiedad. ¿Qué propiedad es? Intensiva. Intensiva. D. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para variar en 1 grado Celsius 1 gramo de sustancia. Ahí le ponen verdadero, chicos, ¿ya? Esa sí es verdad. Ya. Siguiente. 10. ¿Verdadero o falso? El termómetro mide la intensidad de calor. Verdadero. Verdadero. Es el calor. Verdadero. La B. Los grados Celsius también son conocidos como grados centígrados. ¿Será lo mismo o son diferentes? A ver, ¿verdadero o falso? Yo creo que es falso, profe. Es lo mismo. Celsius o centígrado es lo mismo. ¿Ya? Ahí pongan verdadero. Es lo mismo. Celsius o centígrados es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo que medir la temperatura de mi cuerpo. Si mi cuerpo mide 37 grados, yo puedo decir 37 grados centígrados. Ahora, si a mí se me da la gana, yo digo 37 grados Celsius.
Es lo mismo. ¿Ya? Siguiente. El ser absoluto cesa todo movimiento molecular. A ver qué dicen. Verdadero, profe. Claro, verdadero, póngale. Verdadero. Las escalas Fahrenheit toman como referencia absoluta el cero absoluto. Falso. Claro, las Fahrenheit utilizan el valor absoluto 32 grados Fahrenheit. No es 0, es 32, ¿no? En el punto de fusión con el agua. Pero en el punto de ebullición, ellos utilizan otro valor, ¿no? Bueno, entonces ahí sería, ¿cómo era? La escala Fahrenheit toma como referencia de valor, ya, falso sería. Siguiente. ¿Qué mide la intensidad de calor? A ver, ¿quién me responde? Termómetro. ¿Qué mide? Temperatura. ¿Ah? Temperatura. La temperatura, pues. La temperatura es la que mide, claro, pues. Es la que mide la intensidad de calor. Chicos, son dos minutos que quedan. Bueno, ya está, ya no podemos avanzar más el libro, se nos corta el tiempo.